Yo quiero primero agradecer al presidente del Senado por la invitación y agradecerles a ustedes por estar acá y dedicarle tiempo a un tema que usualmente cuando es tratado en el debate público es tratado de una manera en que es difícil para no iniciados meterse e interesarse, ¿no? Mucha gente habla del tema tributario de un punto de vista genérico, pero, pero claro, cuando uno se mete en los detalles se vuelve un poco complicado, ¿no? Y eso yo creo que una de las dificultades de economía política con la que tenemos que lidiar hoy en día, si es que alguien quiere de verdad avanzar en esta agenda, es cómo hacer esfuerzos para que personas como las que están sentadas en esta mesa logren hacer un trabajo con otras personas más jóvenes quizás, para lograr que una mayor proporción del sistema público, de las personas que son dirigentes sociales, sientan más accesible alguna de estas discusiones. Y eso es un trabajo difícil, es bastante difícil, pero yo creo que sería muy productivo. Entonces yo creo que este podría ser un primer paso en esa dirección. Tengo que hacer una pequeña aclaración. A pesar de que el Instituto de Igualdad me paga un sueldo millonario por hacer esto, en realidad la mayor parte de este trabajo tiene que ver con reflexiones que hemos hecho en la Universidad de Chile con varios colegas. Por supuesto lo que voy a decir no refleja lo que ellos hacen, pero sí, digamos, en el fondo no me puedo autorear, sí, puedo estarlos malinterpretando, pero no todo esto es trabajo mío, por lo tanto quiero ser claro en eso. También quiero decir que no voy a hacer una propuesta como las que hicieron los anteriores, porque no, yo adhiero básicamente a la propuesta que ha consensuado la oposición, digamos, si quieren saber mi propuesta esa es. Y también creo que la propuesta consensuada por CEPES y EPLAN es un buen paso inicial para un gobierno como el actual. Entonces yo creo que ese podría ser un primer paso y después cuando las fuerzas populares y soviéticas recuperen el poder, podríamos avanzar en la otra propuesta. ¿Okay? Entonces yo creo que efectivamente, no los voy a latear con eso porque están los documentos, voy a tratar de presentar alguna otra cosa para pensar un poquito fuera de la caja, que es lo que uno puede hacer cuando está en la universidad quizás. Entonces, bueno, esta es como la estructura, pero bueno, eso da como lo mismo. ¿Cuáles son desde mi punto de vista los principales problemas del sistema tributario? Bueno, el primero que hartas personas han conversado es que hay insuficiente recaudación para los desafíos futuros del país, quizá no los del pasado, pero sí los del futuro. De acuerdo a las simulaciones de nuestro gurú, Miquel Jorrat aquí, el sistema tributario, hay un debate arduo entre quienes dicen que solamente mantiene la desigualdad en sus niveles paupérrimos y hay gente que piensa que lo empeora. Entonces, bueno, empeora o en el mejor de los casos mantiene la muy desigual distribución del ingreso cuando en todos los países del mundo hace una contribución enorme. Más allá de si está bien o mal, hay un hecho factual y es que los sistemas tributarios en la mayor, bueno, en casi todos los países de la OCDE efectivamente mejoran la distribución del ingreso antes que después. Puede ser ineficiente, pero es así. Otra de las cosas que hace esto es obvio que iba a pasar, ¿no? Otra cosa, sesgo que tiene, a mi juicio, el sistema tributario es que genera un sesgo estructural a favor del capital fijo y financiero en contra del capital humano. Esto ha sido una opción, no se engañó a nadie, digamos, se hizo una opción muy directa a favor del ahorro y la inversión durante muchos años. Y está ampliamente documentada y muchas de las propuestas que incluso las que ha hecho el gobierno tienen que ver con abordar este sesgo y quizá no necesariamente revertirlo completamente, pero por lo menos rebalancearlo un poco. Pero efectivamente hay un sesgo ahí bien importante. Yo no creo que este sea un sistema tributario que favorezca particularmente el emprendimiento y la innovación. Creo que eso, en la operatoria práctica que tienen todos estos sistemas como el FUT y todo lo demás, no es evidente que esté favoreciendo eso. No hay evidencia, no conozco paper que lo demuestren, digamos. No se hace cargo del desafío estratégico que tienen la renta de los recursos naturales para un país como Chile, no nos hacemos cargo de eso con el sistema tributario actual. Obviamente las rentas de los recursos naturales son diferentes y son económicas y teóricamente diferentes de las utilidades que obtiene una empresa competitiva, ¿no es cierto? Es muy distinto. Y bueno, eso no se hace particularmente cargo de eso y no tiene necesariamente un enfoque hacia el desarrollo sustentable. También hay que reconocer que ese es un tema relativamente nuevo, entonces, bueno, puede ser que eso sea natural. Desde mi punto de vista, la gran dificultad que tenemos con la reforma tributaria es que la que está siendo discutida o está siendo discutida por partes en la ciudadanía tiene tres pilares.
Y esos tres pilares son muy difíciles de compatibilizar. Hay un pilar que tiene que ver con el efecto sobre la recaudación, ¿no es cierto?, lograr más recaudación, que yo diría, por ejemplo, que es el énfasis que se le ha dado en la propuesta de la oposición. El énfasis central está en el efecto de recaudación. Hay un pilar sobre el impacto distributivo, que algo de eso hay, digamos, pero hay un problema con tener esos dos pilares. Un ejemplo fácil para pensarlo es el IVA, ¿no es cierto? El IVA, efectivamente, una bajada del IVA, como ha simulado Jorrat, ¿no es cierto?, tendría un impacto distributivo súper directo, ¿no es cierto?, pero no muerde por el otro lado, por el lado de recaudación, porque el IVA es muy importante en nuestra recaudación. Entonces, efectivamente, el balance entre esas dos cosas genera una dificultad, ¿no? Genera una dificultad tanto en el IVA como en otros temas. Hay otro tema que yo es el que más he sentido ausente, que es los efectos que tiene el sistema tributario sobre la estructura productiva. Hay una narración de que el sistema tributario actual es extremadamente neutro respecto de los incentivos que genera en el sistema productivo, y yo discutiría eso. A mí no estoy tan seguro que eso sea tan así. Si uno revisa con detalle los sistemas de exenciones que tenemos, hay sectores productivos directamente favorecidos. El gasto tributario en exenciones creo que es como 2 veces el tamaño de la Corfo. O sea, así como que sea neutro, no me queda tan claro, y no me es evidente que haya habido una evaluación de la eficiencia, como una cosa que tú levantabas, digamos, de la eficiencia o de la visión estratégica de qué tipo de sectores estamos favoreciendo vis a vis otros. Y eso es un tema bien importante abordar. Entonces, yo diría que una cosa difícil que tiene este debate, muy difícil, es que se mezclan en la discusión tributaria estos tres temas. También hay gente que no le gusta uno o el otro. Por ejemplo, el tema del pilar distributivo. Hay una postura entre, bueno, lo dijo Luis Felipe, pero también hay economistas, incluso de la concertación, digamos, que han dicho que prefieren que se haga el tema distributivo por la vía de gasto y no por el lado de los impuestos. Es una postura que ha existido. Esa postura, desde mi punto de vista teórico, puede ser, pero tiene un problema, digamos, y es que asume de que el gasto no genera distorsiones. Entonces, esto, por ejemplo, los bonos, ¿no es cierto?, que nos gustan tanto los bonos hace tanto tiempo en Chile, como que los bonos no generarán ninguna distorsión sobre la economía, ninguno, que uno distribuya bonos. Entonces, una cosa responsable sería decir, bueno, las políticas de gasto, ¿qué distorsiones generan? Comparémoslas con las distorsiones que generan, ¿no es cierto?, un sistema tributario un poco más propenso a la equidad. Y quizá, como suele ocurrir en economía, la solución sea interna y no extrema, ¿no? Es decir, eso es una cosa, casi siempre, digamos, la solución es interior, y nosotros no estamos en una solución interior en Chile. Entonces yo creo que el problema de este rebalance, yo creo que eso genera bastantes desafíos. Entonces son recaudación, distribución y producción. Ahora, respecto a la recaudación, aquí me voy a remitir a un trabajo que hicimos con 3 colegas, bueno, una estudiante y 2 colegas de la Universidad de Chile, Claudio Bravo y Daniel Hochman, sobre una comparación de la recaudación de Chile, la recaudación en Chile con los países de la OCDE, un poco en la línea de lo que insinuaba Luis Felipe hace un rato. Para su información, esta relación positiva entre la carga tributaria y el nivel de ingresos se conoce como la ley de Wagner. Que esto existe desde fin del siglo XIX, la regularidad empírica aparentemente. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Bueno, ahí está el documento, lo pueden bajar, digamos, está gratis. Si hacen muchas bajadas les damos puntos néctar, no. ¿No es cierto? Haga clic aquí, digamos. Bueno, algo un poco, se parece un poco a lo que se va a sorprender Luis Felipe, pero este es el pedacito de la nube. La nube es mucho más amplia y tiene efectivamente una pendiente positiva. Tiene una pendiente positiva, pero ahí está solamente la nube de países y tiempo, países año, con porcentaje de la carga, ¿sí? Porcentaje de la carga, ¿no es cierto? Entonces ahí está Chile, que es el verdecito, está por ahí en 20, depende cómo uno sume las AFP y haga todo tipo de cosas. Bueno, por ahí, 20, 22, 18, depende de la suma que uno haga, y en los rangos de ingreso de los años anteriores. Nos deben faltar un par de años ahí para hacerlos comparables con los demás países que han pasado por estos niveles de ingreso, entre 9.000 y 21.000 más o menos hicimos el rango. Efectivamente hay una pendiente positiva, pero cualquier persona que sepa un mínimo de estadística tendrá que estar de acuerdo conmigo en decir que, bueno, está bien, la pendiente es positiva, pero eso no es un resultado muy robusto, digamos, hay una nube bastante gorda, o sea, hay trayectorias bien distintas, ¿no es cierto? O sea, hay países que han recorrido, si ustedes vieran las líneas, que las saqué porque es una lata, digamos, pero si ustedes vieran las líneas, hay países que recorrieron todo ese trayecto allá arriba,
Y hay otros que lo recorrieron acá abajo, usualmente los asiáticos, por si acaso, digamos, Australia, ese tipo de países, por abajo. Entonces hay una variedad enorme de trayectorias, digamos. Entonces, un poquito esto de qué hizo la OCDE, es un poquito caer, desde mi punto de vista, en un poquito la tiranía de los promedios. ¿Qué hizo la OCDE? No tengo idea de lo que hizo la OCDE. O sea, en promedio podemos decir lo que hizo, pero eso no significa que lo correcto sea ir por el medio. ¿Quién dijo eso? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hicimos en este trabajo? Lo que hicimos fue hacernos una pregunta distinta. Decirnos, bueno, dado que hay tantas trayectorias, dado que uno puede ser Barcelona o Houston, o Singapur, ¿no es cierto? Dado que uno puede ser Estocolmo o Singapur, digamos, dado que hay opciones en esto, ¿cuáles son los resultados de esas opciones? Entonces lo que hicimos fue tomar a los países con su carga tributaria cuando tenían el ingreso per cápita de Chile, más o menos $5.000 per cápita, y ver cuál es su desempeño hoy. No entonces, hoy. O sea, cuál era la carga tributaria que tenían cuando eran como Chile y cómo son hoy, en términos no solamente de crecimiento económico, sino en términos de un conjunto de variables que reflejen más cosas que son deseables desde el punto de vista social. Entonces aquí hay un conjunto de gráficos, y no los voy a latear con los gráficos, pero básicamente tomamos, por ejemplo, el primero, pobreza. Estos son correlaciones, no son causalidades, así que por favor que nadie se indigne, alguien que tenga información en econometría, pero son correlaciones, pero es muy difícil hacer algo más que eso. Efectivamente, lo que dice el primer gráfico es que los países que tenían más alta carga tributaria entonces tienen más baja pobreza hoy. El segundo dice que los países que tenían más carga tributaria entonces tienen menos desigualdad hoy. El de abajo, que es un poquito menos robusto, pero sí pasa el test estadístico, dice que los países que tenían más carga tributaria entonces tienen más esperanza de vida hoy. Y satisfacción de vida, que son estas encuestas media hippie que se hacen a veces, ¿no es cierto? Bueno, pero igual da que la gente muestra más satisfacción hoy, los que tenían más carga tributaria cuando se parecían a Chile. Entonces parece que hay opciones. También uno puede ver, por ejemplo, esperanza de vida, bueno, aquí hay más, presos por habitante, tasas de homicidio, dan lo mismo. Desempeño en las pruebas estandarizadas de educación. PISA lectura y PISA matemáticas, carga tributaria entonces, resultados hoy. Esas líneas que se ven más planitas, pero sobreviven el test estadístico. De una correlación, pero y la otra es el índice de competitividad de hoy. El índice de competitividad se construye encuestando empresarios. Hoy. Encuestando empresarios hoy. Parece que cuando uno encuesta a los empresarios hoy, encuentran que los países más competitivos son los que tuvieron una alta carga tributaria cuando se parecían a Chile. Entonces yo diría que se pongan de acuerdo primero entre ellos. Bueno, en el caso del crecimiento, la verdad es que es casi cero y muy sensible a la muestra, muy sensible. Hay para todo, hay una discrepancia ahí, no es posible decir nada, yo diría cero casi. Así que bueno, parece que desde el punto de vista de la recaudación efectivamente hay una opción que tomar, pero la opción tiene que ver con qué tipo de país queremos ser. Y esto de que la OCDE hizo, a mí me da, no sé, hay demasiada varianza dentro de eso. Ahora, si uno sigue el ejercicio igual, dice, bueno, hagamos lo que hace el promedio de la OCDE porque somos un país promedio. Aceptamos eso, aceptamos nuestra condición de país promedio, así que vamos a hacer lo que el promedio de la OCDE hizo. Resulta que si uno hace la cuenta con el crecimiento económico chileno, digamos, siendo bien conservador, al año 2020 deberíamos tener una carga tributaria del 25%. ¿Ok? Entonces puede ser que en los últimos años hemos estado cerca del promedio, pero para mantenernos en el promedio tenemos que seguir el promedio, y resulta que el promedio es al alza. Entonces significa que vamos a tener que hacer una reforma tributaria. El 2020 no está tan lejos, cada vez está menos lejos. Vamos a tener que hacer una reforma tributaria más o menos significativa, digamos. Bien grande, estoy hablando, este 25% por si acaso es comparable con 18%, con la cuenta sin pensiones y todo lo demás, por lo tanto son como 6, 7 puntos. Por ejemplo, la propuesta de la oposición, digamos con todo el cariño que les tengo, solo es la mitad de ese trayecto, o sea, sería subpromedio. Bueno, ¿para qué la firmó? Bueno, en fin. Entonces, no sé, la autocrítica, no hicieron nada en 20 años, ya. Okay. Entonces, bueno, ahí está el tema del promedio, entonces, bueno, ahí hay un desafío, cómo uno logra eso. Para dar una idea de dónde sale esta cantidad de plata, un ejercicio interesante, bueno, yo creo que es interesante porque participé de él, obviamente, es uno que hicimos con un conjunto de profesores en la Universidad de Chile agarramos todas las propuestas de educación que existían, ¿no? Todas, la BIN 1, la BIN 2, Bulnes 1, Bulnes 2,
Vallejo 1, 2, George Jackson, todas las imaginables que ustedes, y dijimos, estimémoslas, más o menos, ¿no? Para tener un rango de qué es lo que se está discutiendo en términos de costo, digamos, hicimos básicamente eso, y el rango de propuestas va entre 1,4 y 2,2% del PIB, siendo bien conservadora, ¿no es cierto? Que fuimos bien conservadores. Yo diría que eso fue como para no espantar a nadie, o sea, hicimos todos los supuestos necesarios para que no se derrumbara la bolsa. Entonces, de ahí sale esto, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos hablando de que en esas propuestas que están siendo debatidas hay entre 1 y 1,5 puntos del PIB, y quién dijo que uno hace una reforma educativa una vez y nunca hace nada más, digamos, ¿no? Además hay otras áreas, salud, vivienda, infraestructura, innovación, etcétera, y además probablemente educación también va a generar gastos a futuro. Entonces, de ahí sale estos costos, y también ese documento está disponible en el sitio del Departamento de Economía. Desde el punto de vista de la distribución y la producción, ¿cuáles son las características del sistema tributario chileno? Bueno, todos lo hemos dicho, el impuesto al valor agregado juega un rol muy importante versus el de la renta, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Ahora, para mí, desde un punto de vista absolutamente aritmético, digamos, para el 80% o 70% de los chilenos que básicamente consume todo lo que gana todos los meses, el IVA es un impuesto a la renta. Es indistinguible, aritméticamente indistinguible un impuesto a la renta. Entonces, no es cierto, desde mi punto de vista, de que hay sectores que no pagan impuesto a la renta. Lo que pasa es que lo llamamos IVA para mucha gente. Entonces, eso es importante porque queremos favorecer el trabajo, que la gente se inserte al mercado laboral. Pero cuando una mujer decide ingresar al mercado laboral y ganar mayores ingresos, un 20% de esos ingresos son un impuesto, que no le llamamos impuesto al trabajo, pero es. Entonces, hay un tema y está bien que la gente invierte, que nos preocupemos de la inversión, y Chile ha tenido muchos éxitos por preocuparnos de la inversión, pero yo creo que aquí estamos fallando más. En inserción laboral, en que la gente se eduque para meterse al mercado laboral. Entonces yo creo que ahí hay un tema interesante. Y bueno, hay un tratamiento preferencial a las utilidades del capital fijo financiero que efectivamente genera un efecto sobre la distribución del ingreso. El IVA es un impuesto, bueno, no, bueno, yo estoy en desacuerdo que no sea regresivo, digamos. El supuesto básico que hay que discutir con Luis Felipe se llama equivalencia ricardiana, ¿no es cierto? Que hay bastante evidencia que no se cumple desde mi punto de vista, pero bueno, digamos, desde mi punto de vista sí es bastante obvio que es un impuesto regresivo. Características del impuesto a la renta, varias han sido discutidas, vamos a saltar esto por misericordia a ustedes, digamos, ¿no? Que creo que es una cosa que los tecnócratas tenemos que empezar a hacer, más misericordias con los demás. Bueno. Entonces, bueno, está el tema del FUT. El tema del FUT es muy central en el tema del impuesto a la renta. ¿Ok? Y desde mi punto de vista, la preponderancia del IVA por sobre el impuesto a la renta favorece fuertemente la inversión en el capital físico y financiero por sobre el trabajo, la acumulación del capital humano. Ahora, esto no significa que uno vaya a eliminar el IVA ni todo lo demás, lo que estoy simplemente constatando una realidad, y lo que necesitamos es tener una estrategia para generar un rebalance, ¿no es cierto? Porque aparentemente hay algún problema con la productividad, nos dijeron, ¿no? Entonces la pregunta es si la productividad se soluciona siempre solamente con uno de los factores, más K punto, ¿no? K punto, más K, delta K, delta K, delta K, delta K. Lo que nos muestra una función de Cobb-Douglas es que si uno solamente agarra un factor, invierte más, la productividad del otro, ¿no es cierto? La productividad del otro sube y ese cae. Entonces quizá cuando, ¿no es cierto?, los modelos de desarrollo sustentable lo que hacen es que uno sube los dos factores al mismo tiempo, y el problema, muchos empresarios además han dicho que hay un déficit importante en términos de trabajadores calificados, de profesionales de buena calidad. La productividad baja tiene que ver con que los trabajadores son unos miserables y rígidos. ¿No tendrá algo que ver con los gerentes? Yo los formo, ¿eh? Yo les tomo pruebas, les corrijo las pruebas. Puede ser. Bueno, el tema del efecto distributivo es, el supuesto de que la productividad baja en Chile solo culpa a los trabajadores y no de los gerentes, que son los que toman las decisiones en la empresa, me parece bien interesante. ¿Ah? Y el hecho de que eso no tenga nada que ver con el sesgo que tenemos a favor de la inversión en capital fijo y no en la educación de esos mismos gerentes, me parece también interesante de abordar. Entonces yo también creo que el sistema tributario puede jugar un rol ahí. Bueno, están los estudios de nuestro gurú acá y su equipo en términos de los impactos distributivos, en fin, eso ha sido discutido.
Entonces, bueno, los objetivos, lograr que la distribución de ingresos sea mejor que antes de impuestos, al menos que sea mejor, al menos, modestamente, no que sea la de Suecia, pero que sea mejor. Eso sería como una primera cosa. Transitar hacia un sistema tributario que fomente la innovación, abarate el acceso al crédito, reduzca la discriminación a las pymes, genere espacios sin tributos para emprendedores emergentes, que yo creo que sería muy importante. Si hay que tener un privilegio tributario, tengámoslo hacia la educación, la capacitación y el capital humano por sobre el capital fijo y financiero. Si hay que tener alguno, yo diría que eso es. Y bueno, estoy súper de acuerdo con el tema de las exenciones tributarias. Algunas claramente se han pasado de su tiempo. Bueno, esa es la propuesta de la oposición, no la voy a revisar porque muchos de ustedes la conocen, digamos, o la elaboraron, digamos. Así que se encuentra ahí, yo estoy bastante ok con eso, digamos. Sí, literalmente hice copy-paste de un PowerPoint de Alejandro Mico, así que creo que no. Quizá me equivoqué en alguna de las cosas. Yo creo que es una buena propuesta, pero quisiera plantearles la siguiente duda para alimentar un debate, quizá. Pero yo creo que para lograr estos tres objetivos necesitamos unas propuestas un poquito más agresivas, fíjense, y fuera de la caja del marco actual. Y yo tengo la siguiente preocupación, que creo que es algo que nos pasa, y es que la manera en que se hacen las propuestas del tema tributario tienen que servir para explicarle no solo al resto de los iniciados, sino a la ciudadanía y a los mercados internacionales con claridad cuál es el tipo de señal que estamos dando. ¿Sí? A veces nos pasa mucho que elaboramos una super propuesta técnica y después vamos a los medios digo, tenemos una propuesta y salió, mi think tank salió con una propuesta. Suenan grillitos, ¿no es cierto? ¿Por qué suenan grillitos? Porque son muy difíciles y porque de verdad yo tengo la sensación de la poca política que he hecho, tengo la sensación de que es muy, muy difícil explicarle a la gente la transición entre esa recaudación, más o menos, o los cambios de incentivos, peor todavía, y el impacto que va a tener sobre su vida. Por lo tanto, la narrativa respecto de las reformas tributarias tiene que estar asociada a qué es lo que se va a hacer con ellas. Eso tiene un problema porque desde un punto de vista económico, lo más eficiente, nos han enseñado nuestros profesores, no es asociar los impuestos directamente a gastos. ¿Okay? Eso es malo desde un punto de vista económico, en el mundo perfecto de agentes racionales, ¿no es cierto?, de la política de ese tipo. Pero como no vivimos en ese mundo, yo sugeriría que nos desviemos un poquitito, ¿no es cierto?, y asociemos algunas de las reformas a hechos concretos, porque si no, no van a ser factibles. Entonces, por ejemplo, les voy a dar 5 ejemplos. Esto no significa que esta es mi propuesta, estos son 5 ejemplos para pensar nomás, de maneras en que podríamos hacer quizá algunas de las mismas cosas que se están proponiendo, pero de una manera un poquito distinta que yo creo que nos serviría para que la ciudadanía entienda lo que estamos hablando y mucha gente se coloque detrás de las propuestas que no las va a entender, no sabe, no va a entender por qué debiera estarlo. Entonces, por ejemplo, propuesta 1, del food a la educación pública de calidad. Entonces yo lo que propongo es lo siguiente, agarremos la propuesta de la oposición, ¿ya?, de eliminar el food y pasar a base de vengada, en fin, supongamos eso, y la totalidad de eso lo convertimos en una subvención adicional a la educación pública. Y para ser consensual, porque el presidente del Senado nos invita a los consensos, ¿no es cierto?, para ser consensual vamos a definir educación pública no como solamente educación estatal, sino como cualquier colegio que tenga las siguientes condiciones: en que los colegios beneficiados no existan sistemas arbitrarios de selección, no existan sistemas de copago y que en caso de exceso de demanda sean sorteados los cupos. Si es un colegio bajay, digamos, ecológico, deportivo, no importa, siempre que no discrimine y que no haya copago, tendría el acceso. ¿Cuánto daría eso? Podríamos aumentar la subvención básica de 45.000 a 100.000, ¿no es cierto? Y podríamos, en el caso de la preferencial, de 77.000 a 135.000. Y lo que sobre, porque va a haber colegios que van a decir, no, prefiero no recibir plata porque yo quiero seleccionar y todo lo demás, lo podríamos repartir equitativamente en una subvención premio por criterios de equidad. Lo que sobre de esto, se reparte. Yo creo que esto lo entendería la ciudadanía. Por cierto, esto hay que asociarlo a mejoras en el tema de gestión de los colegios, incentivo a los profesores, el tema del estatuto docente, todo lo que ustedes quieran. Por cierto. Pero yo creo que aquí se va a entender, o si no, lo dice, ¿y qué van a hacer con esa plata? ¿Van a recaudar esta plata para qué? Entonces, esa es una primera sugerencia. Segunda, rentas viejas por emprendedores jóvenes. Solamente va a hacer daño y molestar. Voy a decir que hay que subir el impuesto a la empresa a 21%. Por supuesto. Y además encuentro que toda la gente que tiene una propuesta de 20% es de una inconsistencia
completa y no está en contacto con la ciudadanía, por cierto. Así que yo voy a proponer 21%, y voy a decir que eso se use, que ese porcentaje se use para generar una exención tributaria a empresas que cumplan las siguientes 3 condiciones. Primero, cuya propiedad sea completamente de emprendedores sub 30. ¿Por qué sub 30? Porque está demostrado en la evidencia científica que antes de los 30 años la probabilidad de generar innovaciones, digamos, es varias órdenes de magnitud mayor que después de los 30 años, lamentablemente, es una realidad. En mercados en su primero o segundo intento, ¿por qué? Porque hay evidencia que muestra que es al tercer intento que se tiene éxito, ¿no es cierto? Y que tenga menos de 3 años de existencia. Esto no es para siempre, no es que alguien a los 21 años empieza y tiene 9 años de exenciones, ¿no? O sea, tiene 3 años de exención, yo diría, poquitito. Y la tasa sería 0 para los sub 30 y después iría subiendo luego de 3 años, 3 por año, en 7 años lograría o sea, 3 años sin impuesto, diría, de los siguientes 7 iría subiendo 3 por año, hasta converger a la tasa de 21% para que los números cuadren. Tercero, un IVA progresivo y pro ahorro. Y a mí aquí lo que me da gusto es cuando, ¿no es cierto?, el sustento que tiene, teórico detrás de esto me lo dan mis colegas del Instituto de Libertad y Desarrollo, porque básicamente lo que yo estoy proponiendo acá es que transitemos a un sistema de impuesto al consumo, efectivamente, eso es lo que estoy diciendo, solo que yo no propongo sustituir el impuesto a la renta progresivo por ese. Lo que propongo es sustituir el IVA por un impuesto progresivo al consumo. Efectivamente creo, yo estoy súper de acuerdo que el Servicio de Impuestos Internos tiene la tecnología y es uno de los servicios de impuestos internos más avanzados y lo podría hacer perfectamente. Lo que habría que hacer es establecer la declaración universal de ingresos. Todo el mundo que quiera una devolución del IVA tiene que hacer una declaración de ingresos como ocurre en todas partes del mundo, el mundo desarrollado. Todo el mundo hace declaración de ingresos y tendríamos que tener un sistema para que la gente solicite devolución del IVA usando, qué sé yo, las boletas, podría ser, yo creo que se podrían usar sistemas electrónicos más eficientes, pero en fin, podemos partir con las boletitas, ¿no es cierto? Y que la gente pida devolución hasta un tope de 100% de su ingreso. Esto es, si alguien quiere usar a un pobre para beneficiarse con rebaja, tendría que subirle el ingreso, ¿ya? Entonces, digamos, por lo que le preocupa, entonces, en vez de tener una tasa plana, tendríamos una tasa inclinada. Y simplemente lo que yo digo es reemplazar el IVA por eso. Y ciertamente esto tiene problemas que genera incentivos para trampitas y todo lo demás. Así es, genera incentivos para las trampitas, pero lo que pasa es que yo creo que el costo que podríamos incurrir en términos de trampitas y elusión y evasión es menor al enorme beneficio que generaríamos en términos distributivos de tener un sistema tributario más equitativo. O sea, creo que yo opto por equivocarme en esa dirección y dado que el servicio de impuestos internos que tenemos, creo que sería súper bueno. Otra posibilidad, que son temas que están un poco ausentes y por eso los propongo, aunque en fin, no están como muy en el tema, pero por ejemplo un impuesto, un royalty a las rentas naturales por innovación como bien público. Entonces aquí la idea sería un sistema general de licitación de derechos de explotación de recursos naturales por royalty. O sea, lo que se licita es el royalty. ¿Qué royalty me da usted? Ese sería ¿qué royalty me da usted? Capaz que el mercado internacional me diga un royalty bajo, o capaz que me lo diga más alto. Puede ser, no sé. Yo propongo eso, pero propongo que esto tenga un trigger a partir de precio de ese recurso natural, a partir del cual empieza a subir el royalty y hay un cap en el cual se llega al 100%. ¿Qué significa esto? De que si el precio del cobre llega, no sé, si el cap es $10 la libra, a partir de $10 la libra, todo el ingreso es del Estado. ¿No? Entonces, esa sería la idea. ¿Y para qué usar estos recursos? Entre paréntesis, yo creo que algo como esto permitiría licitar algunos recursos naturales sin asumir el riesgo que sabemos que existe por la experiencia que tuvo Codelco con el precio del cobre. ¿Ok? O sea, ponerle un cap. ¿Cómo colocar el cap? Más difícil. ¿Y en qué usar toda esa plata? Yo lo usaría en generar una red nacional pública de innovación. Esto es algo que los alemanes han hecho con mucho éxito, que es básicamente convertir las competencias y conocimientos para innovación en un bien público. Tienen unas organizaciones a las cuales una persona que tiene una idea de emprendimiento va y hay ingenieros, hay creativos, digamos, que los ayudan a mejorar la idea como servicio público. Si quieren leer sobre esa propuesta, no es por hacerle publicidad a un libro, pero se encuentra en el capítulo de Daniel Hochman, en un libro súper bueno que salió el año pasado. Okay.
Y finalmente la otra propuesta que tengo es salirnos de la lógica de los impuestos a este combustible o al otro y que el diésel de tal tipo y que si el diésel es verde o agua marina o no sé qué, y entonces le pongo 3 puntitos más, 4 puntitos menos. Yo creo que eso es un enredo que persiste. Yo creo que tenemos que tener un sistema generalizado de impuestos a las emisiones de carbono, generalizado, y aquí me voy completamente a la gringa, digamos, y es decir, bueno, tengamos un sistema de fijación de derechos de emisión regionales transables, en tal parte del país se puede emitir tanto, y esos derechos son transables, y yo lo que propongo es hacer capitalismo popular con estos derechos de emisión. Entonces yo lo que propongo es que se fijan y se distribuyen igualitariamente a todos los chilenos. ¿Okay? Se distribuyen igualitariamente a todos los chilenos, que somos los que participamos del aire de este país. Todos, por RUT, tienen derecho a la misma proporción de derechos de emisión. Y para no ser completamente chiquita, digamos, lo que yo propongo es que se les fije a las firmas un plazo de 5 años para lograr tener cubierto todas sus emisiones. O sea, que no sea instantáneo, sino que haya un plazo en el cual ellos tienen que lograr, comprando derechos dentro de este mercado, ¿no es cierto?, completar el 100%, el primer año puede ser 0%, después 25%, 50%, 75%, y estos derechos se extinguirían secuencialmente, ¿no es cierto?, por décimo. Yo creo que pasar a un sistema que tiene que ver con las emisiones de carbono tiene más sentido desde el punto de vista de los incentivos, digamos, porque lo que queremos es que ojalá las empresas locales encuentren, y todas, el sector eléctrico, encuentren maneras más limpias de generar y usar energía, ¿no es cierto? Por lo tanto, no es que vayamos una por una a cada tecnología que se invente, sino simplemente genéricamente abordemos el tema del carbono. Entonces, bueno, esas son 5 propuestas mías, digamos, no representan a nadie más que a mí, no representan al Instituto Igualdad, no quiero, por favor, no vayan a asumir que es de allá, y creo que son el tipo de maneras que tenemos que presentar las reformas tributarias para que tengan algún grado de posibilidad de penetrar la discusión pública. Humildemente les digo, y perdónenme si suena un poquito insolente y todo lo demás, pero yo creo que si nosotros nos quedamos en un lenguaje que solamente, digamos, permite tener una conversación entre cierto tipo de personas, digamos, con cierto nivel de calificación, en las dinámicas actuales de la política y de la discusión política, con la realidad de las redes sociales, con la realidad de los medios, con lo líquida que está la política actual, va a ser muy, muy, muy difícil de que avance. Yo, por ejemplo, tengo una opinión respecto a la propuesta del gobierno, que yo encuentro que la propuesta del gobierno tiene algunos elementos regresivos que no me gustan, pero había otra parte que eran buenos, en cambios de incentivos y había algunos aspectos, pero nadie lo entiende. Entonces la frustración de los que elaboraron esa propuesta debe ser muy grande, porque hay cosas muy buenas ahí, algunas no tan buenas, pero otras buenas. Pero nadie la entiende. Entonces tenemos que encontrar maneras de comunicar el tipo de reformas que queremos hacer. Así que muchas gracias y esa es mi exposición. Muchas gracias, Óscar Landerreche. Ha expresado la posición oficial de sus propias neuronas. Y se salió de los promedios, cosa que una buena... En todo caso, quiero puntualizar que la idea del diálogo no es para llegar a consenso, es para dialogar nomás. Pues, sí. Claro, sí. Yo he constatado eso, que la gente dice, voy a ir a dialogar, y como que se siente obligada a tener que llegar a acuerdo en algo. Si no, claro, eso es legado a la transición, exactamente. Entonces, en muchos casos yo creo que para el país es saludable poder conocer cuáles son los disensos, cuáles son las diferencias, por qué se hace tanta parafernalia todos los días, por qué tanto debate, por qué tanta alegoría en los medios, y no se sabe siquiera cuáles son las diferencias. Entonces, el esfuerzo que estamos haciendo es para conversar, para eso. Hay pueblos latinoamericanos que lo hacen mejor que nosotros, con un mate, como los uruguayos, pero el diálogo no tiene por qué hacernos sentir la obligación que tenemos que llegar a acuerdo a algo. Es para poder conocer los puntos de vista y conversar. El tiempo se acabó, porque se pasó por encima, se violó completamente los tiempos, pero yo creo que por un tema de fair play, al Centro de Estudios Públicos y a CIEPLAN les corresponde unos minutos finales.
Don Vittorio, ¿usted quiere...? ¿Una vueltecita de comentarios? ¿Pueden dejar todos? ¿Qué hacen? Sí, por supuesto. No, yo diría dos, tres cosas quiero decir. Yo creo que primero, o sea, aquí se discutieron muchos temas, o sea, podemos estar varios años discutiendo y hay especialidades de políticas públicas, no hablamos nada de eficiencia y gasto público, mil y otras cosas. El propósito nuestro fue más que todo, yo creo que lo que está planteando el país hoy día es un poco cómo uno... tenemos un sistema tributario que se ha construido a través de los años y que muchas cosas están en las fronteras. O sea, uno de los pocos sistemas tributarios del mundo que es indexado, eso se hizo en Chile. También todo lo que hemos hecho de integrar impuestos a las personas con las empresas, se ha avanzado significativamente. No hay duda que el país requiere más recursos ahora también, es otra pregunta, entonces también cómo recaudamos esos más recursos. Pero también el sistema tributario hoy día, como existe, hay espacio para mejorarlo. Y toda la discusión, yo creo, si uno piensa dónde va a ganar en progresividad, las ganancias más grandes en progresividad van a estar eliminando loopholes, que hoy día están tremendamente sesgados al ingreso del capital. Y entonces eso con el sistema tributario chileno se puede corregir eso. Nosotros fuimos en esa dirección de cómo uno evita todas estas cosas que existen hoy día, que es tremendamente injusta para el que tiene ingreso del trabajo con respecto al que tiene ingreso del capital, y eso se puede hacer en el sistema nuevo. No olvidemos cuando hacemos cosas grandes, cambiar todo, por ejemplo, el impuesto al gasto lo trataron en un país X, Bangladesh para ser más exacto, y fracasó, perdón, en Sri Lanka. En Sri Lanka tuvieron problemas porque requiere tener también cuentas patrimoniales. O sea, ningún país del mundo lo ha implementado hasta hoy día en el planeta Tierra. Nosotros no hemos ido moviendo hacia el impuesto al gasto en forma indirecta, sacando algunos elementos de ahorro de la base, que es lo que ha hecho el mundo. Pero lo que me gustaría sí hacer después de esta discusión y la que ha habido todo este tiempo, yo creo que las instituciones son muy importantes. Y yo creo que esta discusión, por ejemplo, de reforma tributaria, proyectos que llegan al Congreso, o mañana extender una exención o dar una exención nueva, o darle a la región 48, a la 24, eso requiere una institucionalidad que los evalúe en forma profesional. Igual como tenemos un banco central con el cual tuve el honor de estar asociado, también debiéramos crear, nosotros hicimos la sugerencia en una comisión que me tocó presidir para revisar la regla de balance estructural, crear un consejo fiscal. O sea, un consejo, y el consejo fiscal que tengamos profesionales, que sea aceptable por todos, un grupo, un consejo con un staff pequeño, que evalúe alternativas de mejor el sistema tributario, o sea, que sea una cosa que integre gente de distintos lugares. Pues estas cosas las vamos a ir haciendo, o sea, nos dijo recién Óscar que necesitamos para el 2020, después para el 2030 y para el 2040, tenemos que tener una capacidad para que tengamos un grupo que lo esté estudiando profesionalmente, que esté validado en la sociedad. Y ese mismo consejo fiscal nosotros propusimos que, por ejemplo, frente a cualquier proyecto de ley, ese consejo fiscal tiene que hacer una estimación de qué impacto va a tener en el gasto, si lo que se está considerando es verdaderamente profesional, los ingresos que se van a recaudar. Ese consejo fiscal, ese rol lo juega, por ejemplo, en Estados Unidos del Congressional Budget Office, que es absolutamente independiente. Entonces, cada proyecto hace estimaciones de los déficits, cada proyecto que llega al Congreso viene con una evaluación de ello, qué impacto va a tener en los ingresos, qué impacto va a tener en el gasto. Entonces, yo creo que una cosa después de esta discusión de hoy día, en vez de que vamos a confundir a la opinión pública con tantas cosas, yo creo que hay que tener una evaluación más centrada y eso requiere, como digo, más instituciones. Otro punto que me gustaría destacar también es que podemos hablar mucho de crecimiento, pero el crecimiento es una cosa que en el caso chileno, si queremos retomar tasa del 5 o 6%, hay muchas cosas más que hacer, y las cosas más que hacer tienen mucho que ver, como se ha nombrado indirectamente acá, yo creo la parte muy grande de Chile, el limitante más grande es capital humano, ahí hay mucho que trabajar en capital humano, del cual tiene que ver la educación, especialmente en etapas tempranas. Y finalmente, en la parte de distribución de ingresos, yo creo que la distribución de ingresos es muy importante.
Yo creo que el crecimiento también depende de la distribución del ingreso, porque una sociedad más donde todo el mundo se siente parte de la sociedad, uno tiene un horizonte más largo plazo, o sea, eso disminuye el riesgo de la inversión y la gente plantea un horizonte más largo plazo. Pero para mejorar la distribución del ingreso en forma importante, lo que tenemos que hacer en nuestro país, el problema que tenemos fundamental es que la desigualdad de oportunidades, o sea, el capital humano que le hemos dado a los grupos más pobres, la población, los condena para su vida. Y ahí está la fuente. No lo vamos a hacer moviendo un impuesto acá, moviendo un impuesto allá. Esto va a ayudar en el margen. Pero Suecia tiene mucho mejor distribución del ingreso hoy día que nosotros, no porque tenga un impuesto a la renta más progresivo, sino que se preocuparon de la educación, pues se preocuparon del capital humano. Entonces yo creo que si vamos a discutir de eso, discutamos el tema de verdad, porque al final nos vamos a quedar a lo mejor enredando el sistema tributario para resolver el problema que no es el principal instrumento. El principal instrumento para eso es dar oportunidades, y oportunidades especialmente a la gente más pobre. Entonces yo creo que el sistema tributario tiene un rol que jugar en el margen, pero la parte más grande en la generación de renta. Y en la generación de renta hay dos cosas grandes que uno puede hacer hoy día. Primero, evitar el hecho de que la gente que tiene ingreso del capital se escapa de pagar impuestos, y ahí tenemos una tremenda pérdida, un leakage, una tremenda pérdida de progresividad. Eso se puede tapar sin ningún problema. Y eso hay que trabajarlo. Y el segundo elemento más grande, si queremos mejorar la reducción del ingreso, tiene que ver con mejorar la capacidad de generar ingresos a los más pobres. Y eso es educación prebásica y educación prebásica. Sí, yo agregaría que no podemos pedirle al sistema tributario todo. Si pretendemos que el sistema tributario resuelva todos los problemas, realmente vamos a terminar con un mal sistema tributario. El principal objetivo del sistema tributario es recaudar y hacerlo cuidando de no afectar el crecimiento negativamente, ojalá promoviéndolo, y cuidando de hacerlo en forma progresiva. Ese es el principal objetivo. Y nuestra propuesta y el análisis que hicimos se enfocó a eso. ¿Cómo recaudamos una cantidad de recursos adicionales para enfrentar los mayores gastos permanentes que el país está teniendo? ¿Cómo hacemos un sistema más eficiente y equitativo? Descartamos la idea del impuesto al gasto, porque a pesar que es una propuesta que se ha hecho hace mucho tiempo, requeriría un nivel de información a nivel patrimonial de las personas que creemos no es el momento. Por eso no planteamos una cosa de ese tipo. Creemos que lo más cercano que tenemos al impuesto al gasto es el impuesto al IVA que hoy día existe, y el hecho de que el impuesto a la renta no se grave o se grave en menor medida lo que ocurre con los ahorros. Quiero agregar una última cosa a propósito del nivel de recaudación que decía antes. Creo que la fortaleza de nuestro sistema tributario y nuestro sistema fiscal lleva a que este año estemos cumpliendo 30 años desde la gran crisis del año 82. 30 años. Y parte de lo que el país ha conseguido, porque durante 30 años, a pesar que han habido dos crisis económicas importantes, como la crisis asiática y la reciente, el país ha logrado capearlas bien. Pero esto es nuevo. Si miramos los 30 años anteriores o los 60 años anteriores al año 82, tuvimos muchas crisis macroeconómicas, y varias de las cuales estuvieron influidas por el manejo y por la situación fiscal. Entonces, lo que el país ha construido en materia fiscal, de tener un sistema tributario que dé una recaudación permanente para los gastos permanentes que tiene, es muy importante cuidarlo y mantenerlo. Y especialmente válido eso en un momento que estamos haciendo esta discusión tributaria, cuando los precios del cobre están excepcionalmente altos. Y esto hay que hacerlo mirando al futuro, mirando las necesidades que el país tiene a futuro. Eso fue lo que de alguna manera en esta propuesta, en que revisamos en detalle la historia y el funcionamiento de nuestro sistema tributario actual, revisamos hacia dónde quieren moverse los países que están estudiando mejorarlos, son las propuestas que hicimos sobre esa base, más que sobre promedio, sino que sobre hacia dónde queremos mover y hacia dónde quieren moverse los países que tienen los que son sistemas considerados mejores. Ese es lo que diría como síntesis del esfuerzo que se realizó en el trabajo, que invito a los que tengan interés en profundizar a examinarlo en detalle, y que construye a partir de la realidad que el país tiene. Y recaudamos precisamente para realizar gastos adicionales, ¿no? Todas las reformas tributarias que se han hecho en los últimos años han tenido un propósito, educación u otros,
¿no? Hay que plantearlos, en eso coincido perfectamente, que es distinto proponer un objetivo a afectar los impuestos, que es una cosa distinta. Gracias. Muy bien, dice don Luis Felipe que no se puede retirar sin... Ahora voy a hacer cortito. ¿Ah? Ahora voy a hacer cortito. Muy bien, adelante. Dos cosas. Uno, respecto a nuestra propuesta, yo estoy, o sea, lo tengo muy claro, que a lo mejor no es una propuesta para hacerla en un mes ni en dos, y quisimos, ¿no es cierto?, plantearnos, bueno, cuál es la discusión que queremos tener a futuro. O sea, el gobierno no va a cambiar su propuesta ahora porque realmente una propuesta al gasto requiere una cantidad de información, pero efectivamente Impuesto Interno hoy día tiene mucha información y yo creo que sería marginal lo necesario para hacerle la declaración a todo el mundo. O sea, que no veo que... La idea es que en el futuro pensemos en cosas de este estilo. Segundo, esto de los promedios, lo único que quise hacer es compararme con la OECD, porque hoy día la OECD es como un oráculo, todo el mundo se compara con él y en el club que estamos, entonces usemos esa comparación. Me podría haber comparado con Latinoamérica, con Asia, no sé, fue solamente eso. Ahora, ojalá que lo hagamos mejor que los promedios, por cierto, eso fue lo único que quise decir. Ahora que hay distintas formas de hacerlo, por cierto, no hay ningún problema. Respecto a la productividad, eso me parece una idea un poquito freak de Oscar. Dije claramente, nunca dije que nuestro problema en la productividad se debía a los trabajadores y esto de los gerentes, los trabajadores. Dije claramente que gastar en educación es la forma de aumentar la productividad del trabajo, pero lamentablemente los frutos no los vamos a tener el próximo año. Eso es lo único lamentable. Pero obviamente que concuerdo absolutamente que y cuando es productividad es total de los dos factores, no solamente el capital. Y bien lo del IVA, también lo pensé cómo hacerlo, pero creo que eso es más difícil de hacer. Pero me parece esa idea muy buena. Muy bien. Oscar. No, rapidito. No freak. No se preocupe. Tranquilo, señor. No, yo solamente quería enfatizar una cosa que dijo Vittorio Corvo y yo creo que hay que hacerle mucho caso en algo. Y es que efectivamente yo creo que el Parlamento, bueno, todos sabemos que tenemos problemas con qué es lo que siente los sectores sociales que hace el Parlamento, ¿no es cierto? Hay un problema con la exposición contemporánea que tienen los parlamentarios y los políticos a los medios, que los tiende a generar cierto tipo de situaciones que antes no aparecían en la prensa, digamos. Entonces, eso genera una dificultad. Yo creo que efectivamente quiero enfatizar que este tipo de discusiones son una oportunidad para el Parlamento, porque este son un tipo de discusiones que, en los términos que lo estamos teniendo hoy en día, nadie entiende, ¿ok? Nadie entiende. O sea, nadie, digamos, los otros 17 millones de chilenos. Nadie, ustedes no son nadie, perdón, sino nadie entiende. Entonces, creo que una labor interesante de un parlamento, cuyo nombre es la idea de que se puede parlamentar entre personas distintas, de distintos sectores sociales, sería que hubiera un esfuerzo importante por mover este tipo de discusiones al ámbito que públicamente... Entonces yo creo que, por ejemplo, una idea como la que dice Vittorio, de que uno tenga ciertos espacios en los cuales se haga análisis de política pública, yo le añadiría una tarea. No solamente hacer análisis y que tengamos hartas reuniones, digamos, y tengamos paper y todo lo que yo creo, es súper bien, ¿no es cierto? Y distintas propuestas, sino de una tarea de difusión, por así decirlo, de educación del público general, que no es trivial. Cuando uno trata de comunicarle a las personas que no son especialistas los temas técnicos complicados, no es fácil, requiere talento, requiere esfuerzo. Y yo creo que eso no se está haciendo con tanto cuidado, se lo estamos dejando, aquí voy a ser insolente se lo estamos dejando básicamente a la prensa. Y alguna prensa lo hace bien y otra no tan bien. Aquí está la que lo hace bien. Aquí está la que lo hace estupendo. ¿No? Y lo otro que yo creo que hay que enfatizar es el tema de que aquí fuimos convocados a hablar de reforma tributaria, pero yo, bueno, y en otro capítulo de ese mismo libro argumento exactamente que no es posible concebir una reforma tributaria por sí sola. Una de las trancas que tenemos, yo diría, de la transición, era que en la transición a la democracia, en los años de la concertación, se hacía esto de una reforma a la vez. Porque, bueno, así era la política, ¿no? Se hacía uno, entonces venía el auge, después le tocaba el no sé cuánto, después le tocaban... Y había un poquito esa lógica, y eso era la realidad política, más allá de si esté bien o mal.
pero yo creo que hay un conjunto de reformas acá que no van a ser posibles de abordar de esa manera. Ese es mi punto. O sea, mi punto es de que si uno hace una reforma tributaria ambiciosa en que recauda más plata y no hace al mismo tiempo una reforma educativa para defender, por ejemplo, la educación pública, va a ser muy difícil políticamente hacerlo. Si uno hace una reforma tributaria pro trabajo, pero no hace una reforma laboral que nos saque del código del trabajo de la posguerra, digamos, que tenemos, va a ser muy difícil hacerla. Yo creo que hay un tema de complementariedad entre las distintas reformas que es muy importante de abordar, y eso le añade un grado de dificultad adicional a la discusión, a la discusión de temas técnicos, en las cuales, de nuevo, creo que sugerencias como la que hace Vittorio y otras iniciativas que se pueden hacer en el Parlamento podrían ser muy, muy útiles. Muy bien, muchas gracias. Reitero por este espacio. Yo estoy consciente que ha sido un momento muy importante. Lamento que muchos de mis colegas se lo hayan perdido, pero ha sido muy valioso. Muchas gracias. Hemos presentado Seminarios en TV Senado.